Hola, soy Lucas Gutiérrez, miembro de Penta Medicina Cardiovascular y quería compartir con ustedes este caso clínico que fue presentado en Brasil en el Congreso de Cardiología Internacional en 2019. Es un caso clínico en relación a el test de perfusión. Es un hombre de 58 años, sin historia de enfermedad coronaria y asintomático. Como factores de riesgo cardiovascular, el paciente es un fumador, dislipidémico con hipertensión arterial, en tratamiento actualmente solamente con losartán. Su historia: el paciente es un sedentario que concurre por un chequeo cardiovascular. Él no refiere episodio anginoso, relata sí algunos episodios de falta de aire que los atribuye al hábito de fumador. El paciente, durante su control clínico cardiovascular en una ergometría, desarrolla una prueba de esfuerzo anormal con cambios del segmento STT, estando asintomático. Por estos resultados es derivado para un test de perfusión. La dinámica de este caso clínico en el momento de su presentación fue hacerlo interactivo. Como no se puede hacer en este momento, porque esto es una edición grabada para la página de Penta, lo que vamos a hacer es ir dando algunos espacios y pausas para el razonamiento. Durante la prueba de esfuerzo, el paciente desarrolló un buen doble producto, 25.650, con cargas máximas de tensión arterial de 190-80 al 83% de la reserva coronaria porcentual, siendo insuficiente, con una buena performance física, 10.5 mEs a 200 watts, estando, repito, asintomático. Estos son los cuadros de el esquema del esfuerzo físico con los tiempos y duración de las etapas, con las consiguientes recuperaciones. Este es el electrocardiograma de reposo del paciente, que se encuentra en ritmo sinusal, sin ninguna manifestación de alteración evidente, con unos 70 latidos por minuto. Y este es un resumen de lo que es el esfuerzo físico. En la máxima carga, el paciente presenta un franco descenso del segmento STT, que predomina en la cara inferior y laterales altas. Estas son las valoraciones de los registros promediados, donde se puede apreciar el incremento en el infradesnivel en la medida que se va generando mayor carga de trabajo. A la derecha también podemos observar cómo el score de Duke para el 3000 lo posiciona como un paciente de alto riesgo, estableciendo una estimación para mortalidad anual entre el 5.3 a 8.3% por año. La valoración de la enfermedad coronaria en el contexto de las imágenes funcionales siempre está asignada a la probabilidad pretest según la edad. Esto ya está establecido ya hace mucho tiempo de las placas de Diamond y Forrester, en donde a través de la condición del paciente, o sea, el género del paciente, femenino, masculino, la edad y las características del dolor, siendo típico, atípico o no anginoso, se lo estratificaba en forma porcentual la probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria o estar padeciendo enfermedad coronaria respecto a esta sintomatología. En las nuevas guías europeas recientemente publicadas este año, además se asocia el componente de disnea como un equivalente, y hay una recomendación interesante de que la probabilidad pretest también debe estar basada en aquello que incrementa esta probabilidad, sean los factores de riesgo cardiovasculares como la dislipidemia, la hipertensión arterial, la historia familiar, alteraciones del electrocardiograma o alteraciones de la función ventricular o anormales pruebas de esfuerzo físico. También incorpora el hallazgo de calcio coronario a través de la tomografía. Dicho esto, pasamos a las imágenes de perfusión, si les parece, del presente estudio. Estas son las imágenes que corresponden al paciente. Como podemos ver en los tres ejes clásicos de presentación, eje corto, eje largo vertical y eje largo horizontal, en la primera de las series siempre se ubica el esfuerzo y inmediatamente debajo su contraparte de reposo, que se hace en día diferente con dosis plena permitida de trazador. En este caso vemos una distribución homogénea del trazador sin manifestaciones de efectos en su captación. Estas son las mismas imágenes, pero con la incorporación entre las dos primeras series
de una tercera serie que corresponde al decúbito prono. En esta posición al paciente logramos que se modifique la posición espacial del ventrículo en el tórax, generando un desplazamiento del mismo, y eso mejora la percepción de la energía que nosotros valoramos a través de la cámara y la construcción de la imagen. En la derecha vamos a observar que hay una cuantificación de los hallazgos de la perfusión, que en este caso no están mencionados como con ningún tipo de defecto. Es decir, hay 0% de déficit de perfusión en la presente distribución. Estas son las imágenes también que corresponden a la función ventricular en las imágenes gatilladas, en donde observamos que tanto los volúmenes como la fracción de eyección no solamente son normales, sino que también tienden a aumentar en el esfuerzo, hecho que se correlaciona con una respuesta normal al ejercicio físico. Este es el mapa polar, ¿no?, con la distribución en los 17 segmentos, tanto el esfuerzo arriba como el reposo debajo, donde observamos también el 0% de las medidas cuantificables, y también, como incorporación reciente, el análisis de fase, que es un elemento que valora la función ventricular en forma indirecta a través de la sincronía del inicio y la contracción mecánica, donde las variables a analizar, el ancho de banda, el desvío estándar y la entropía, las tres permanecen normales en ambas adquisiciones. Entonces, ¿cómo interpretamos este espectro? Bueno, empezamos con una probabilidad pretest intermedia, es decir, las características de presentación del paciente, la edad, sus factores de riesgo, con la performance ante el esfuerzo físico, tanto en la primera ergometría en consultorio como la subsiguiente para el test de esfuerzo. La perfusión es normal, la función ventricular es normal, tanto en el esfuerzo como en el reposo, y el análisis de fase también es normal. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué dilema podemos encontrar respecto de las imágenes y la disociación y la prevalencia de enfermedad? Algunas notas prácticas que vamos a ir incorporando en la medida que vamos desarrollando el caso. Las imágenes de perfusión miocárdica para evitar los falsos negativos, ¿pueden ser mejoradas? Sí. De hecho, los estudios de perfusión en pacientes con enfermedad de tronco, de o múltiples vasos, sabemos que pueden tener falsos negativos debido a que dependen en la referencia de la comparación entre el esfuerzo y el reposo, siendo cuando están afectadas las arterias coronarias en forma significativa, es muy difícil discriminar esto por un fenómeno de distribución balanceada o de homogenización de la distribución. En este trabajo muy interesante de Yokota, él valora la prevalencia de localización y extensión de la significancia de la enfermedad coronaria en pacientes con SPECT de perfusión normal. Y para ello toma estas referencias: la dilatación isquémica transitoria, que generalmente ocurre en el registro que corresponde a las series de esfuerzo, la captación pulmonar, ¿no? Eso es por también aumento del volumen de fin de diástole del ventrículo a consecuencia del compromiso que tiene para llevar a cabo una eficiencia en la función, la disfunción ventricular izquierda post-esfuerzo, similar, y la motilidad y engrosamiento parietal anormales también en los registros, sobre todo se empeoran ante el esfuerzo físico. E incorpora también que el score de calcio puede mejorar esa interpretación en los estudios de perfusión. Y el score de calcio sabemos que es un elemento muy validado, sumamente validado actualmente, práctico, donde tiene la posibilidad de incluso valorar la enfermedad cardiovascular subclínica. Es decir, que es un elemento que nos permite, con un tiempo muy anterior al desarrollo de la enfermedad coronaria compleja, que es donde ingresan los test funcionales, ya sea el ecoestrés, el PET o el SPECT, o la sospecha con ergometría, que necesitamos un compromiso de la luz vascular significativo para poder ensayar estas alteraciones. El eco de calcio es un marcador de enfermedad coronaria y aterosclerótica y permite con antelación anticiparnos. En este caso, al paciente lo continuamos con un scan tomográfico. Se le hizo un scan con detección de 16 cortes, con cortes de 2.5 milímetros, de tipo no gatillado, es decir, no es un tomógrafo dedicado, pero está bien validado en la literatura que el mero hallazgo, la distribución, la cantidad de calcio y
el compromiso vascular adyacente de estructuras implica el riesgo. Y este paciente tenía no solamente comprometidas las arterias coronarias, con calcificaciones significativas, con un score que va por arriba de 700, con el punto de corte para marcar un peor pronóstico es por arriba de 400, vemos que también las estructuras valvulares y las estructuras vasculares periféricas estaban comprometidas. Entonces podemos decir que este paciente en el score presenta un alto riesgo, tiene severa calcificación de aorta y válvula aórtica. ¿Qué hacemos al respecto con esta nueva información? Siendo que el paciente tiene un muy buen desempeño físico, pero tiene una ergometría que tiene un alto riesgo con la perfusión y distribución que vimos. Veamos cómo es el score de calcio y la utilidad con el SPECT. El score de calcio incorpora evaluación pronóstica. También puede asistir al SPECT cuando es equívoco o normal versus anormal incrementando la certeza interpretativa. Este podría ser un caso. La sumatoria del score de calcio puede guiar mejor un manejo clínico posterior que identifica a pacientes con enfermedad aterosclerótica sin evidencia de obstrucción funcional. También, es decir, nos marca conducta terapéutica en la mera identificación de la presencia de la enfermedad. Este interesante trabajo de Elsa y Meck, donde básicamente plantea el valor pronóstico de adicionar el score de calcio a los hallazgos de los test de perfusión. Lo que vemos en esta gráfica, en el margen izquierdo, está la tasa anual de eventos y en la base de la misma vemos la distribución en relación al score de calcio cuantificado respecto de 0 a los valores superiores a 1000, donde van los puntos de corte que habitualmente utilizamos. De 0 a 100 hablamos de un bajo. 0 es riesgo ausente o muy bajo, de 1 a 100 es muy bajo, de 100 a 399 lo determinamos como moderado, alto riesgo de 400 a casi 1000 y más de 1000 lo denominamos de alto riesgo. Lo que podemos apreciar es cómo se incrementa en forma creciente el riesgo en pacientes que presentan test de perfusión anormales, pero también aquellos pacientes que presentan test de perfusión normales. En la medida que tenemos presencia y carga de enfermedad aterosclerótica en forma más significativa, estos eventos anuales van incrementándose. Es así que el paciente se decidió hacerle una cinecoronariografía. La cinecoronariografía también nos deja interesantes hallazgos. Recordemos que la presencia de la calcificación estaba brindada en la descendente anterior, en la válvula aórtica, parte de las estructuras vasculares y también en la arteria circunfleja en menor medida. Pero acá estamos viendo la coronaria derecha con un compromiso significativo del flujo coronario en el tercio proximal y medio. Esta es la imagen correspondiente a la valoración de la descendente anterior y circunfleja, donde observamos que la descendente anterior tiene un flujo aceptable, no tiene unas obstrucciones significativas, aunque hay leve presencia de enfermedad aterosclerótica, y también vemos ya que la arteria circunfleja presenta mayores compromisos. En esta imagen podemos observar cómo antes de la trifurcación de la arteria se ve comprometida severamente en cuanto a su flujo. Entonces ahora tenemos la prevalencia, tenemos la presentación del paciente, que estaba sintomático, con sus factores de riesgo, con los resultados respecto de su prueba de esfuerzo, sus resultados en cuanto a función de perfusión y función ventricular izquierda, y ahora tenemos la anatomía. Pero a su vez también teníamos la evidencia del score de calcio. Sigamos con las notas prácticas. Este trabajo interesante, el grupo de Herries y Camilletti de La Plata, básicamente se centra en la prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes sin calcio detectable en arterias coronarias, ¿no? Mediante tomografía computada. Lo interesante es que sobre 220 pacientes con calcio cero, cerca de un 15% de estos pacientes presentaron en diversas porcentuales compromiso en enfermedad coronaria obstructiva. Esto nos dice que hay un grupo de pacientes que, a pesar de tener el score de calcio, el score de calcio de la redundancia libre de hallazgo, presentan alteraciones en su distribución en cuanto al lumen coronario,
Por lo tanto, no tenemos que descartar el score de calcio 0 como un riesgo 0. En este claro ejemplo del paciente que presentaba lesiones coronarias significativas en zonas donde la calcificación objetivada por tomografía no estaba presente. Este otro trabajo del grupo de Berman y Leslie Shaw, donde toman una base de datos de 2 centros, es un estudio, digamos, con una ubicación y un sesgo, si se quiere, porque son pocos centros, no tienen criterios de rigidez en cuanto a la selectividad, pero sí es importante el N y es interesante los hallazgos. Ellos valoran en este trabajo original los predictores de alto riesgo para enfermedad coronaria en personas o sujetos con SPECT de perfusión normales. Lo que se ve es la prevalencia de la enfermedad coronaria. Lo divide en ausencia de enfermedad coronaria que no presenta un alto riesgo en cuanto a su obstrucción y enfermedad coronaria con alto riesgo en su obstrucción. Y lo que está graficado en las barras son los scores de sumatoria del esfuerzo. Eso es cómo se cuantifica en la perfusión miocárdica, donde tenemos que la posibilidad de cuantificar mejora la precisión y es un dato objetivo. En este caso, en azul, vemos la ausencia de defecto a través del score. Y en el color naranja observamos aquellos que tienen un leve defecto, de entre 1 a 3 en cuanto al score de sumatoria del esfuerzo. Lo que se puede apreciar es que en la ausencia de enfermedad prevalece más del 50%, cerca del 60% en el score de sumatoria que no presenta defecto de perfusión. Pero es interesante analizar el alto riesgo de enfermedad coronaria. Cerca del 16%, 18, 17% de pacientes que no presentaron ningún tipo de alteración en la perfusión presentaban enfermedad coronaria de alto riesgo. Lo que hallaron en estos grupos es sus predictores. Y de estos predictores, la probabilidad pretest intermedia alta y alta, un score de Duke elevado en el treadmill, un déficit de perfusión total mayor de 0, cambios en la diferencia de la fracción de eyección con caída de la fracción de eyección respecto del reposo y el esfuerzo o la presencia de dolor anginoso, fueron elementos predictores respecto de esto. Es importante destacar este análisis que realizan después conociendo la anatomía. Cerca de 42 pacientes con enfermedad coronaria de alto riesgo los dividieron en los scores de sumatoria de la perfusión de esfuerzo, es decir, aquellos que presentaban 0, presentaban 1 de score, 2 o 3. Y en base a esto establecieron si el patrón de distribución de la enfermedad coronaria de alto riesgo se presentaba en forma balanceada o no balanceada. Es decir, para balanceada tomaron como representación el compromiso de tronco coronaria izquierda más un vaso, tronco más 2 vasos o 3 vasos sin la presencia de compromiso del tronco coronaria izquierda. Y lo interesante de observar en esto es que en el grupo de score de sumatoria donde estaba la ausencia del defecto de perfusión, cerca del 23% de los pacientes presentaron patrones de isquemia o patrones, balanceados en cuanto a el flujo. Resumiendo, nuestro paciente presenta una severa obstrucción de más del 80% de la coronaria derecha, una severa obstrucción de más del 80% de la circunfleja, un tronco sin obstrucciones significativas y una descendiente anterior también sin obstrucciones significativas con algunas placas no significativas. ¿Cuál sería la conducta? Bueno, otra nota práctica. En este trabajo, Roller, es un trabajo de revisión del Journal of Nuclear Cardiology, él plantea desde el título la reconciliación de aquellas perfusiones discordantes en cuanto a imágenes con la geografía coronaria. Y lo interesante es que sobre la tasa de eventos que presenta a un año la combinación de infarto de miocardio y mortalidad, lo que nos deja entrever es cómo la ausencia aparente de enfermedad coronaria, es decir, la absoluta normalidad en cuanto a la morfología epicárdica de las arterias coronarias, sumado a las arterias con compromiso, pero que no llegan a ser obstructivas las lesiones de 1, 2 y 3 vasos, versus las alteraciones de estenosis a nivel de compromiso significativo, es decir, enfermedad coronaria obstructiva de 3, 2 y 1 vaso, tanto los 3 vasos o tronco de coronaria izquierda como los 2 vasos en este
cuadro de ejemplo, fueron claramente marcadores de peor pronóstico en relación al resto de las valoraciones. Es así que se decide una intervención percutánea. En este caso son las imágenes que corresponden al procedimiento sobre la coronaria derecha y el subsiguiente resultado. Aquí podemos observar también las imágenes del procedimiento sobre la circunfleja, un procedimiento complejo sobre la trifurcación, con el consiguiente resultado. Resumiendo entonces el caso, es un paciente que presentaba una probabilidad pretest intermedia, el estrés nuclear de SPECT presentó un alto riesgo con score alto para el treadmill o el score de Duke, con perfusión y función conservadas. En base a esto se pensó en una valoración anatómica, en este caso fue un score de calcio que arrojó un alto riesgo, se decidió un cateterismo cardíaco con compromiso severo en 2 de sus vasos principales y lesiones no obstructivas. Estas no presentaban calcificación, es decir, podemos concluir de que estas eran lesiones de tipo blandas, de un riesgo significativo y mayor, lo que denominamos el patrón de isquemia balanceada. La decisión clínica entonces fue una revascularización mediante angioplastía percutánea, optimización de la terapia médica, cesación tabáquica y desempeño en el ejercicio físico habitual. Consejos para llevarnos. Reconocer pacientes con alto riesgo de eventos, a pesar de un test de perfusión normal, actualmente sigue siendo un desafío complejo y difícil. Existe evidencia que la probabilidad pretest alta a intermedia alta puede estar asociada con enfermedad coronaria obstructiva y esta de ser de alto riesgo en pacientes con aspecto de perfusión normal. Por lo tanto, es mandatorio, actualmente prevalece mucho la interpretación clínica y el interrogatorio clínico de nuestros pacientes. Utilizar tecnología disponible en beneficio de la sospecha diagnóstica, es decir, usar la que nuestro medio y el expertise local permite. Y la combinación de imágenes funcionales de SPECT con anatómicas, como por ejemplo el score de calcio, proveen información de valor incremental pronóstico independiente de la severidad de la enfermedad coronaria. Esto ha sido para compartir con el grupo de Penta Medicina Cardiovascular para el inicio de lo que sería Penta Profesional. Muchas gracias a todos por la atención.